buenas tardes, doctor. El día de hoy mi equipo va a presentar el tema de diabetes mellitus. Para comenzar, hablaremos que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre debido a una alteración en la secreción o acción de la insulina. En la diabetes tipo 2, el problema principal es la resistencia a la insulina y el deterioro progresivo de las células beta del páncreas. Ahora, según el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, existen 537 millones de adultos con diabetes en el mundo y cerca del 90 al 95% corresponde a la diabetes tipo 2. Se estima que para el año 2045 habrá 783 millones de personas afectadas y las regiones con mayor crecimiento son Asia Sudoriental y América Latina impulsadas por la urbanización, la dieta hipercalórica y el sedentarismo. En América del Sur, la prevalencia promedio es del 9.5% en adultos y con un aumento anual del 1.5 al 2%. Ahora, siguiente, por favor. Desde la perspectiva genética, la diabetes tipo 2 presenta una heredabilidad del 40 al 70%, lo que demuestra un componente genético importante. Es una enfermedad poligénica donde múltiples genes contribuyen al riesgo y además la predisposición genética modula la respuesta a factores como la dieta y la obesidad. Entre los genes asociados se encuentran el TCF7L2, que aumenta el riesgo hasta el 1.4 veces por alelo, el PPARG, que regula la sensibilidad a la insulina, el KCNJ11 y el ABCC8, que afectan los canales de potasio de las células beta, y SLC30A8, relacionado con el transporte de zinc necesario para la secreción de la insulina. Ahora pasamos a las bases genéticas. Bueno, la diabetes mellitus tipo 2 presenta un patrón de herencia poligénica y multifactorial, a diferencia de enfermedades monogénicas como es la fibrosis quística, que siguen leyes mendelianas simples. La diabetes tipo 2 o la DM2 no depende de un único gen defectuoso, sino de múltiples genes que contribuyen al fenotipo, cada uno con efecto pequeño, y requieren factores ambientales para manifestarse. Hasta ahora, estudios de asociación del genoma completo han identificado más de 400 polimorfismos de nucleótidos únicos asociados con su susceptibilidad. Ahora pasamos a los genes principales. Entre ellos tenemos a la TCFL7L2, que confiere una otis ratio de 1.4 y afecta la secreción de insulina mediada por glucosa. La PPARG es un receptor nuclear que regula adipogénesis y sensibilidad a insulina, y la KSNJ11, que codifica canales de potasio, ATP dependiente de células betas pancreáticas. Y también podemos considerar la IRS1, la FTO y la CDKAL1. Ahora pasamos a los mecanismos afectados. Estos genes alteran principalmente dos mecanismos fisiopatológicos. Primero, la secreción deficiente de insulina y por disfunción de células betas pancreáticas. Y segundo, la resistencia a la insulina en tejidos periféricos como son los músculos esqueléticos y el hígado, donde los receptores no responden adecuadamente. Ahora tenemos a la heredabilidad, que el patrón de herencia se evidencia en el riesgo de recurrencia familiar. Con un progenitor afectado, el riesgo es del 40%. Con ambos padres es del 70%. La concordancia en gemelos monocigotos afecta del 70 al 90% versus el 20% al 30% en disigotos, demostrando una heredabilidad del 40 al 70%. Sin embargo, estos alelos tienden a una penetrancia incompleta. Esto quiere decir que se puede modificar a través del estilo de vida y pues se pueden prevenir la enfermedad incluso en individuos genéticamente predispuestos, ilustrando a una alteración del gen ambiente. Ya. Ah, Pasando con los factores de susceptibilidad genética implicados, vamos a ver las variantes genéticas que van a depender de la diabetes de tipo 2. Como ya dijeron, la de tipo 1 es más autoinmune y la de tipo 2 y es una enfermedad poligénica y multifactorial que no solo depende de un gen, sino de múltiples variantes pequeñas de genes también que se juntan con lo que es
Factores ambientales como obesidad, sedentarismo y la dieta. Uno de los genes más estudiados es el TCF7L2, que es el que muestra mayor asociación con la enfermedad. Este gen regula la secreción de insulina mediante la vía GLP-1 y ciertas variantes como la RS7903-14-6 aumenta el riesgo de desarrollar diabetes de hasta casi el doble. Otro gen muy importante es el PPARG, un factor de transcripción nuclear que participa en la formación de tejido adiposo y en la sensibilidad de la insulina. Una de las variantes, llamada PRO12ALA, incluso disminuye el riesgo de la diabetes porque mejora la respuesta del cuerpo a la insulina. Luego tenemos al KCNJ11 que codifica una subunidad del canal de potasio dependiente del ATP en las células beta del páncreas. Cuando este canal no funciona bien, se altera la despolarización de membrana y por lo tanto la liberación de la insulina. En el caso del gen EPTO, se relaciona con la diabetes. Su relación pues es más indirecta. Esta asociación es mediante el control del apetito y el metabolismo energético y por lo que su efecto se da principalmente por el aumento del índice de masa corporal y la resistencia a la insulina. Finalmente hay otros genes como el CDKAL1, el CDKN2AB, RS1, el CLC30A8 que participan en la proliferación y la función de las células beta del páncreas, así como la señalización. En conjunto, todas estas variantes modifican toda la secreción de la insulina, como la respuesta de los tejidos periféricos de esta hormona. Bueno, ahora contamos con lo que es la fisiopatología molecular. Aquí tenemos a uno que es la resistencia a la insulina. ¿Cómo y por qué? Como sabemos, si hay una resistencia a la insulina, habrá menos captación de glucosa en el músculo. Una de ellas, por ejemplo, tenemos a la alteración de vías de señalización, como por ejemplo la fosforilación de serina y RS. La lipotoxicidad y adipósito disfuncional. Como uno de estos podemos mencionar que es la señalización anómala en el hígado y en el músculo. Por último tenemos a la contribución genética y ambiental. Acá podemos mencionar más que nada el sedentarismo y a los problemas de salud que las personas pueden llegar a presentar. Por último, tenemos la difusión de las células beta, que falla y porque, como sabemos, las células beta convierten a la glucosa en ATP. Tenemos a la glucotoxicidad y lipotoxicidad. Acá hay una reducción de síntesis y aumento de la apoptosis de la beta, la pérdida de masa y función. Y también contamos con la alteración de señalización intracelular, que impide la respuesta apropiada a la glucosa y aumenta la muerte celular. Siguiente, por favor. Y ahora, tenemos a cómo las variantes genéticas causan las enfermedades. Aquí diversas alteraciones pueden llegar a causar problemas y tal vez empeorar a la enfermedad. Como por ejemplo tenemos a los defectos de señalización en la insulina en los tejidos llana. Varias variantes como por ejemplo el INSR pueden reducir la sensibilidad a la insulina. El mecanismo disfuncional de ella es que una disminución provoca una reducción de translocación del GLUC4 en el músculo y adipósitos y una menor supresión de la gluconeogénesis. Otro tenemos la alteración de secreción de la insulina en las células beta, como por ejemplo tenemos a los genes de alto interés clínico, que más que nada tenemos a la SLC30A8. Acá estos ligan el empaquetamiento de insulina y la estructura de gránulos. Ahora por último tenemos a la disfunción mitocondrial. Aquí la generación de ATP mitocondrial acopla el metabolismo de la glucosa y a la secreción de la insulina. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la epigenética. La epigenética se refiere a un conjunto de modificaciones químicas reversibles que regulan la expresión de genes sin modificar la secuencia del ADN. Estas modificaciones funcionan como interruptores que pueden activar o desactivar genes según las condiciones del entorno. Entre los mecanismos epigenéticos más importantes se encuentra la metilación del ADN, las modificaciones histonas y el ARNS no codificante. Ahora, hablando sobre las modificaciones epigenéticas en la diabetes tipo 2, se han identificado alteraciones que afectan directamente genes clave en la secreción de la insulina, en la sensibilidad de la insulina y en el metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, es el gen PDX1 esencial en el desarrollo de la función de las células beta pancreática, pero también podemos encontrar modificaciones en el gen PARGC1A encargado de regular la biogénesis mitocondrial
Además, ciertos microRNA como el MIR375 y el MIR29 están sobreexpresados en personas con diabetes tipo 2 e inhiben genes fundamentales para la función pancreática y el transporte de glucosa. Siguiente, por favor. Según la interacción gen-ambiente, la epigenética también ayuda a explicar cómo el ambiente modula un riesgo genético preexistente. Una persona puede tener la predisposición de tener diabetes, pero factores como la nutrición en el embarazo, el consumo elevado de azúcares y también grasas, factores crónicos, sedentarismos, pueden elevar y activar estos genes relacionados con el metabolismo de la glucosa. Este proceso se conoce como programación metabólica. Y sobre la hipótesis del genotipo ahorrador y su relación epigenética, está propuesta por James Nails y plantea que los humanos desarrollaron genes que favorecieron el almacenamiento eficiente de energía para sobrevivir en épocas de escasez. Sin embargo, en las vidas actuales y en nuestro contexto moderno, la abundancia de alimentos en estas épocas, y la menor actividad física de la mayoría de las personas predisponen que estos tipos de genes como la obesidad y la diabetes tipo 2 sean activados. Desde la perspectiva epigenética, condiciones como la hambruna o la desnutrición fetal pueden disminuir o inducir estas marcas ahorradoras como la hipermetilación de genes del metabolismo genético. Siguiente, por favor. Bueno, ahora comenzamos con la farmacogenética, pero es importante saber cuál es la diferencia entre farmacogenética y farmacogenómica. Bueno, en el caso de la farmacogenética se centra solo en cómo un gen afecta en la respuesta a un fármaco. Por su parte, la farmacogenómica analiza varios genes y sus interacciones. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, este enfoque es muy útil porque bueno, permite analizar cómo van a ser las respuestas frente a los medicamentos y, bueno, la genética del paciente. Bueno, pasando con la variabilidad genética y respuestas a fármacos en la diabetes mellitus tipo 2, tenemos a la metformina. En el caso de la metformina, es un fármaco de primera elección, pero no todas las personas van a responder de igual manera. Su eficacia depende de los transportadores codificados por los genes que son el SLC22A1 y el LC47A1. Si hay variantes en el caso del gen SLC22A1, la metformina entra menos en el hígado y su efecto va a ser o sea, su efecto de la hipoglucemia va a disminuir. Por su parte, las variantes en el gen SLC47A1 van a causar que el medicamento se elimine más lento, lo que va a causar efectos secundarios, como vendrían a ser las náuseas, los vómitos. Y bueno, es por eso que es importante conocer el genotipo del paciente para poder ayudar a predecir su respuesta. Siguiente. Ya. Ahora pasamos con las sulfonilurias. En el caso de las sulfonilurias, como vendría a ser la glimenclamida o la glimepirida, estas van a estimular la secreción de insulina, pero su metabolismo va a depender de un gen. El caso sería el gen CYP2C9. En el caso del paciente que presente variantes 2 o 3, el fármaco se va a degradar mucho más lento y va a permanecer activo por más tiempo, lo cual ¿qué va a provocar? Va a provocar una glucemia severa. Además, en variantes del gen KCNJ11 van a alterar el canal de potasio, por lo cual van a afectar la liberación de la insulina. Pasando con el perdón, con el tiazolidinedionas. Bueno, la respuesta de la pioglitazona está influida por el gen PPARG, que regula la sensibilidad a la insulina. Y bueno, una variante conocida en el gen sería el PRO12ALA, el cual mejora la acción de la insulina, por lo que estos pacientes van a responder mejor al tratamiento, aunque tienen un riesgo de retener los líquidos, por lo cual van a ganar peso. Y bueno, finalmente tenemos los inhibidores de PP4. En este caso, un ejemplo vendría a ser la sitagliptina. Bueno, la variabilidad genética todavía se está estudiando en este caso. Y bueno, algunas variantes de este gen es el DPP4. Y bueno, van a modificar la respuesta.
Siguiente. La terapia personalizada es un enfoque médico que adapta el tratamiento a las características únicas de cada paciente. Evalúa factores como la genética, pues algunos pacientes presentan variantes que responden de diferente forma a los medicamentos. También analiza el perfil clínico que implica la edad, el peso, las comorbilidades, la función renal y hepática, así también como la ocupación que ellos tienen. Esto también ligado al estilo de vida, como la dieta, la actividad física, importantes para la adherencia al tratamiento. También la preferencia del paciente, ¿no? Como la tolerancia al tratamiento, el acceso a medicamentos y los objetivos personales. Esto permite la autonomía del paciente. Todo ello busca mejorar la eficacia del tratamiento, reducir efectos adversos y prevenir complicaciones. Por ejemplo, se usa en la selección de medicamentos, como los agonistas GLP-1, el cual se utiliza en pacientes que presentan obesidad y riesgo cardiovascular, aparte de la diabetes mellitus tipo 2, pues les ayuda a bajar de peso y funciona como un factor protector para el corazón. Por otro lado, los inhibidores SGLT2 se utilizan en pacientes con daño renal e insuficiencia cardíaca. También se ve reflejada en el uso de tecnologías avanzadas, como el uso de sensores para el monitoreo en tiempo real de glucosa, las aplicaciones móviles para un seguimiento personalizado y el uso de algoritmos de inteligencia artificial para ajustar dosis según las necesidades del paciente. Por último, esto implica también educación y apoyo, en el que intervienen equipos multidisciplinarios, médicos, psicólogos, nutricionistas y entre otras especialidades. También se diseñan planes de alimentación y ejercicios adaptados al estilo de vida del paciente y se brinda apoyo emocional y motivacional para mejorar la adherencia al tratamiento. Siguiente. Bien, para las implicancias clínicas, éticas y sociales nos vamos a enfocar en el aspecto genético. Primero tenemos a la glucosinasa, que es un detector de glucosa en el cuerpo, y una terapia génica que involucre a este gen va a ser muy importante para aumentar la sensibilidad a la insulina. También tenemos al PDX1, que es importante para la formación de células beta, que actualmente está siendo modificado mediante la técnica CRISPR-Cas9. También tenemos a los factores BECF y HGF, que son muy importantes en la angiogénesis y regeneración de tejidos, ya que estos van a ayudar a evitar complicaciones en los pacientes con diabetes mellitus 2, como son las úlceras en las extremidades inferiores. Por último, tenemos al gen de la insulina. Este gen va a ser muy importante porque puede ser transportado mediante lentivirus o virus adenoasociados y así formar pequeñas fábricas de insulina en músculos y el hígado. Bien, en las implicancias éticas y sociales tenemos el alto costo y la infraestructura necesarias actualmente requeridas, ya que estas necesitan una inversión económica bastante alta y aumentan el brecho de salud. También tenemos que en la diabetes mellitus 2 hay que tener en cuenta el balance riesgo-beneficio, ya que nuevos ensayos que están surgiendo respecto a terapias genéticas no siempre son seguras para los pacientes. También tenemos que tratar las diferentes terapias genéticas. Necesitan la sensibilidad, humanidad y responsabilidad apropiada de los investigadores, ya que se trata de manipular material genético muy sensible como es el ADN. También tenemos, en las conclusiones y reflexiones tenemos la terapia génica. Va a ser solo justificable cuando el beneficio supere el riesgo, de tal manera que el beneficio va a superar el posible sufrimiento que pueda experimentar el paciente. También son necesarias políticas de precio, cobertura y reclutamiento, ya que sin estas se puede ampliar la brecha de salud. Y por último tenemos que el consentimiento informado es bastante importante en los pacientes por las razones previamente explicadas.